Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de descubrir secretos jugosos, porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Si eres fan de las series turcas y especialmente de la icónica Esla, y te has preguntado alguna vez si la chispa que veíamos en pantalla entre Halil y Esla era real, este es tu vídeo. Hoy vamos a desenterrar el secreto explosivo del amor en la vida real de Halil Ergun y Cansu Dere, los protagonistas que nos robaron el corazón en Esla. Vamos a sumergirnos en su historia, en los rumores, en las pruebas, en todo lo que necesitas saber para desvelar la verdad. Prepárense porque esto va a estar interesante. Antes de que empecemos a destapar todo el pastel, y para que no te pierdas nada de los chismes, spoilers y análisis de tus series turcas favoritas, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos al lío. Para quienes no estén familiarizados con Esla, déjenme hacer un pequeño recordatorio. La serie cuenta la historia de Esla, una joven que vive en Estambul y cuya vida da un giro dramático cuando descubre que sus padres biológicos, a quienes creía muertos, la reclaman para vivir con ellos en Mardin, una ciudad en el sureste de Turquía. Allí, es forzada a casarse con un hombre para salvar a su hermano. La historia está llena de drama, amor, traición y lucha por la libertad. Y por supuesto los protagonistas Halil y Esla, interpretados magistralmente por Halil Ergun y Cansu Dere, son el centro de todo. Su química en pantalla era algo increíble. Era imposible no sentir la tensión, la pasión, el amor y el odio que se profesaban. Y claro, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿será que todo esto es real? La serie, que se estrenó en Turquía en 2006 y llegó a audiencias internacionales poco después, se convirtió en un fenómeno. La trama, que abordaba temas como el honor, la tradición, el choque cultural y la lucha de la mujer por su libertad, resonó profundamente con el público. La historia de Esla, una joven moderna atrapada en un mundo de costumbres arcaicas, y Boran, un hombre de fuertes principios que se debate entre el deber y el amor, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie no solo destacó por su trama y su puesta en escena, sino también por las interpretaciones magistrales de sus protagonistas. Halil Ergun, el actor detrás de Boran a Halil Ergun, el actor que interpretó a Boran, el protagonista masculino, es un actor con una larga y respetada trayectoria en Turquía. Nacido en 1946, Ergun es una figura emblemática del cine y la televisión turca. Su carrera se remonta a la década de 1960, y desde entonces ha participado en numerosas películas, series de televisión y obras de teatro, consolidándose como uno de los actores más versátiles y queridos del país. En Esla, Halil Ergun interpretó a Boran con una profundidad y una sutileza que le valieron el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Su interpretación de un hombre atrapado entre el deber y el amor, entre la tradición y los sentimientos, fue magistral. Ergun supo transmitir la complejidad del personaje, mostrando su dureza exterior, su vulnerabilidad interior y su lucha interna. Su mirada, su voz, sus gestos, todo contribuía a crear un personaje inolvidable. Antes de Esla, Ergun ya era un actor consagrado. Había participado en películas como Umutsuzlar, Derman y Bereketli Topraklar Üzerinde, entre muchas otras. En televisión, había trabajado en series como Yeditepe Istambul y Kurşun Yaras. Su experiencia y su talento le permitieron abordar el papel de Boran con la madurez y la maestría que lo caracterizan. Cansu Dere, la belleza y el talento de Esla. Cansu Dere, quien le dio vida a Esla, es una actriz y modelo turca de gran renombre, conocida por su belleza, elegancia y por supuesto su talento actoral. Nacida en 1980, Dere inició su carrera como modelo, participando en importantes desfiles y campañas publicitarias. Su belleza y su carisma la llevaron a conquistar las pasarelas y a ser reconocida a nivel internacional. Pero Cansu Dere no se conformó con ser solo una cara bonita. Decidió explorar su talento actoral, y pronto demostró que tenía mucho más que ofrecer que su atractivo físico. Su debut en televisión fue en la serie Metropol Café. Sin embargo, fue con el papel de Esla en la serie homónima que alcanzó la fama y el reconocimiento del público y la crítica. En Esla, Cansu Dere interpretó a una joven que se ve obligada a enfrentarse a un mundo desconocido y a luchar por su propia libertad. Su interpretación fue impecable.
Dere supo transmitir la fuerza, la vulnerabilidad, la determinación y la desesperación de Esla. Su mirada, su expresión corporal, su voz, todo contribuía a crear una protagonista con la que el público podía empatizar y a la que podía admirar. Después de Esla, Cansu Dere ha continuado cosechando éxitos en la televisión turca. Ha participado en series como El Espectáculo, Ezel, Muhteşem YZYL, An y Ferhat ile Şirin. Su versatilidad y su talento le han permitido interpretar una amplia gama de personajes, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. *** La chispa en pantalla, realidad o ficción, ***. Durante la emisión de Esla, los rumores sobre una posible relación entre Halil Ergun y Cansu Dere no tardaron en surgir. La intensidad de sus escenas, la forma en que se miraban, los gestos, todo parecía indicar que algo más estaba pasando entre ellos. La química en pantalla era palpable y los fans, como siempre, se volvieron locos. Empezaron a analizar cada foto, cada entrevista, cada gesto que veían. Las redes sociales se llenaron de comentarios, especulaciones y teorías. La conexión entre Halil y Cansu era innegable. Se complementaban a la perfección. Sus miradas, sus gestos, todo era muy creíble. La tensión sexual era palpable. El amor y el odio se entremezclaban en sus interpretaciones, creando una atmósfera cautivadora para el espectador. La forma en que se comunicaban, incluso sin palabras, era impresionante. Pero esa química, esa conexión, esa tensión, significaba que había algo más fuera del set. Los actores, especialmente en las series turcas, a menudo se sumergen en sus personajes y pasan largas horas juntos en el set. Esto puede generar una gran cercanía, una complicidad y a veces incluso una amistad muy fuerte. Pero, ¿eso siempre se traduce en una relación romántica? La respuesta, como veremos, es complicada. *** Las vidas personales, un vistazo a lo desconocido ***. Para intentar desentrañar el misterio de la relación entre Halil Ergun y Cansu Dere, es importante analizar sus vidas personales en el momento en que se emitió Esla. En el momento de la serie, Halil Ergun era un hombre maduro con una larga trayectoria en la industria del entretenimiento. Tenía una relación consolidada, y no hubo evidencia pública de que estuviera soltero. Siempre ha sido muy discreto con su vida privada, y rara vez se le ha visto en escándalos o rumores sobre relaciones sentimentales. Por otro lado, Cansu Dere siempre ha sido bastante discreta con su vida personal. Se sabe que ha tenido algunas relaciones sentimentales, pero siempre ha mantenido un perfil bajo. No es de las actrices que suelen airear su vida privada en los medios de comunicación. No ha confirmado ni desmentido los rumores sobre una posible relación con Halil. Su hermetismo ha alimentado aún más la especulación de los fans. *** Pruebas y evidencias, ¿qué dice la balanza? ***. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Hay pruebas concretas que confirmen una relación romántica entre Halil Ergun y Cansu Dere? La respuesta es no. No hay fotos comprometedoras ni declaraciones oficiales, ni nada que lo confirme de manera contundente. Los rumores siempre estuvieron ahí, alimentados por la pasión de los fans y la innegable química que tenían en la serie. Sin embargo, hay algunos detalles que pueden dar pistas. En varias ocasiones, tanto en entrevistas como en eventos, se les ha visto muy cercanos, sonriendo, bromeando. Se les veía cómodos juntos, con una evidente amistad. Siempre han mantenido una buena relación, pero nunca traspasando la línea de lo estrictamente profesional. No se les ha visto en citas románticas ni en situaciones que sugieran una relación amorosa. Las redes sociales, como siempre, han jugado un papel importante en la difusión de rumores y especulaciones. Los fans han analizado cada fotografía, cada gesto, cada palabra que han dicho en entrevistas. Han creado teorías, han comparado fotos, y han intentado encontrar alguna señal que confirmara sus sospechas. Pero hasta la fecha, no ha habido ninguna prueba definitiva. ***, La dinámica de las series turcas, un factor a considerar ***. Otro punto importante a tener en cuenta es la propia dinámica de las series turcas. Es muy común que los actores que protagonizan historias de amor generen mucha cercanía, por la necesidad de estar tan conectados y desarrollar escenas tan intensas. Pasar largas horas juntos en el set, compartir experiencias y trabajar en un ambiente de alta presión, crea un vínculo especial.
Los actores a menudo se apoyan mutuamente, se convierten en amigos y comparten confidencias. Es común que los actores de una serie se conviertan en una especie de familia. Sin embargo, eso no siempre se traduce en una relación romántica. En el mundo de las series y el cine, es muy frecuente ver a actores que tienen muy buena amistad fuera del trabajo, sin que eso implique que sean pareja. Además, las series turcas suelen ser muy exitosas, y los fans se involucran mucho en la vida de los personajes y de los actores. La curiosidad sobre la vida personal de los actores es muy alta, y los rumores y las especulaciones son muy comunes. Los medios de comunicación, a menudo, se hacen eco de estos rumores, lo que contribuye a avivar la llama de la curiosidad y el interés. *** Conclusión: un misterio con final abierto. ***. En resumen, el secreto explosivo del amor entre Halil Ergun y Can Sudere en la vida real, probablemente nunca será revelado por completo. No hay pruebas contundentes de que mantuvieran una relación romántica, pero la duda siempre estará ahí, alimentada por la magia que crearon en la pantalla. Tal vez, la verdadera magia de su trabajo como actores fue precisamente hacer que nos creyéramos esa historia de amor tan intensa, que nos emocionáramos, que soñáramos. Tal vez, la conexión que vimos en pantalla fue producto de su talento, de su profesionalismo, y de su capacidad para transmitir emociones. Y aunque no sepamos la verdad absoluta, podemos decir que al menos, nos regalaron un romance inolvidable en la televisión. Nos regalaron una historia que nos hizo reír, llorar y soñar. Nos regalaron la magia del amor y el drama. Así que, en conclusión, hemos revisado los rumores sobre la relación de Halil Ergun y Can Sudere, la intensa química que tenían en Nesla, sus vidas personales, la ausencia de pruebas concretas, y la conclusión final es que la verdad sigue siendo un misterio. Pero independientemente de lo que ocurriera, nos dejaron un recuerdo imborrable. La duda, la intriga, la especulación, todo eso forma parte del encanto de las series turcas. Y en el caso de Esla, la incertidumbre sobre la relación de sus protagonistas ha contribuido a mantener vivo el interés en la serie, incluso años después de su final. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado descubriendo un poco más sobre esta fascinante historia. ¿Qué les pareció? ¿Ustedes creían en los rumores? ¿Tenían la esperanza de que fueran pareja en la vida real? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué opinan. No duden en compartir sus teorías. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos fans de las series turcas, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.